Hola amigos de la biblioteca, yo soy Martin Lee y voy a ser a partir de ahora el encargado de abrir las puertas de la misma. Para esta semana tenemos a un escritor del cual tengo una de su última obra aquí. Él es Rafa Benítez. De Rafa os podría decir muchísimas cosas. Os podría decir, ¡buah! Podría hacer un currículum, pero la verdad es que prefiero decir que para mí Rafa es un buen amigo y que ese currículum os lo explique él en persona. Rafa, bienvenido a la biblioteca. Muchas gracias, Raúl. ¿Cómo estás? Bueno, como he dicho, a mí me gustaría que Rafa comentase quién es Rafa, ¿no? Porque que lo diga yo, vale, puede tener un sentido, pero ¿quién es Rafa realmente? ¿Quién es Rafa Benítez? Bueno, pues Rafa Benítez es una persona que desde pequeño ya tenía ciertas inquietudes a la hora de inventar fantasías y tebeos y cómics y todas esas historias, ¿no? Y a lo largo del tiempo, pues se ha ido convirtiendo, pues primero en bocetos, luego en pequeños ensayos y finalmente, pues se han convertido en libros, lo que en mi cabeza sacaba, ¿no? Pero compaginé trabajo, estudios, hubo una época en que no escribí nada, bastante larga, y ya fue allá por el año 2005 cuando retomé otra vez el tema de la escritura que había dejado cuando tenía 16, 17 años, prácticamente. O sea que mientras tanto, pues bueno, pues trabajar, estudiar y también formarme y todo esto, porque realmente para escribir hay que estudiar mucho. Que Y parece leer, mentira, hay que y leer. documentar y leer, por supuesto, leer. La lectura es una cosa que me ha acompañado desde niño. Es decir, yo he trabajado mucho, no sé si por suerte o por desgracia, ¿no? Pero he trabajado mucho fuera de casa y la única, no es, era una época que no existían internet, no existían los móviles. O si empezaba a estar internet, pues no era como ahora, ¿no? O sea, prácticamente, yo me acuerdo que aquí en España empezamos con Retevisión, no sé si tú te acordarás Sí, sí, de ese esa, internet ¿eh? arcaico. eh, Arcaico con un router de 52K que para ver una foto te tirabas allá para que enviar para algo. entrar a una página podías estar en lo menos 10 minutos esperando a que, y bueno, y que no sonara el teléfono. Sí, Porque no, claro, entonces porque sí, sí, te se te dejaban, acabó te, que- se te acabó lo tuyo. se acabó el internet en el momento que te sonaba el teléfono. Pues sí, no existía todo eso. Es decir, la única distracción que podías tener pues en una pensión o porque no de hotel no íbamos la gente íbamos de pensión, todos los que trabajamos fuera, y la única distracción que podías tener eran los libros, ¿vale? Y, y yo me acuerdo que, vamos, yo cada semana me llevaba 2 o 3 libros para poderlos devorar de noche y me levantaba muy temprano, pero también me daban las tantas leyendo, o sea que Sí, ya te yo creas. tengo el placer de tener dos de tus obras. No tengo tres porque la tercera, sabes que me la debe. Sí, Es El Quinto el quinto Apóstol, puesto. que es una pasada, tío, es una pasada. Y tu última novela, que tu última novela me sorprendió. Y no me sorprendió por lo buena que es, me sorprendió por lo bien que está. Está cuidada con muchísimo cariño, que es esta que podemos ver aquí, que es El silencio de las sombras. Rafa, ¿tú qué, qué nos podrías contar de toda tu obra? Porque aparte de estas dos, tienes otra, ¿cómo se llamaba? El vuelo de la El luciérnaga. vuelo de la luciérnaga. El vuelo de la Sí. luciérnaga. Eh, yo sé que el vuelo de la luciérnaga es una obra muy especial para ti, el Quinto Apóstol también, pero explícanos un poco de ellas. ¿Cómo nació? ¿Cómo nacieron? ¿Cómo se Bueno, te ocurrió ponerlas negro sobre blanco? el vuelo de la luciérnaga nace después de escribir una novela que se llamó
el testamento de Hipócrates. De ahí era un volumen tan tedioso, tan grande, tan sumamente pesado, ya no solamente a la hora de escribirlo, sino que también a la hora de cuadrar tanto, porque era un volumen de 600 y pico de páginas. Y entonces yo no podía llegar a una editorial y decir, toma, aquí tienes este tocho y a ver cómo lo apañas, ¿no? Porque hubiese salido un volumen de a lo mejor de 500, yo ya te digo, 600 páginas o 700, no lo sé, depende el formato, ¿no? Ujú. Pero no tuve más remedio que dividirlo en dos. Y empieza una primera parte con el vuelo de la luciérnaga y una segunda parte que sería el quinto apóstol. Porque cuando tú empiezas a leer el quinto apóstol te das cuenta que salen unos personajes que ya se conocen de por sí y hacen referencia al libro anterior, ¿no? Pero solamente en las primeras páginas, porque era la manera de conectar los dos libros. Sin embargo, a medida que yo fui desarrollando y escribiendo e investigando, me di cuenta de que tenían que ser, aunque estuvieran conectados, libros independientes. Y entonces nace El vuelo de la luciérnaga, que no tiene nada que ver con el testamento de Hipócrates. El testamento de Hipócrates está más en el quinto apóstol, ¿vale? Pero realmente el vuelo de la luciérnaga nace como empezando con el testamento de Hipócrates, pero cambia radicalmente a medida que lo voy escribiendo. Y lo voy escribiendo, entonces me doy cuenta de que yo necesitaba un arma de alguna manera biológica para cuadrar mi historia. Y mira por dónde voy a dar con el SARS-CoV-2, que justamente cuando lo estoy escribiendo, saltó la noticia de que en China, en Wuhan, se había habido un brote y habían muerto unas 800 personas a causa de un coronavirus. Cosa que me llamó la atención, porque yo estaba estudiando y elaborando qué tipo de bicho tenía que ser el que pudiera causar esas Todo ese muertes, ¿no? daño. Sí. Y de qué manera se podía elaborar y qué se podía utilizar, ¿no? Y de hecho, incluso barajé la posibilidad de un ARN mensajero, que sale en el libro, pero realmente no da tiempo porque lo que iba a ser una novela larga, en lo que iba a ser una novela, digamos, de tiempo, se convirtió en una novela de 48 horas. En el sentido de que solamente tienen 48 horas los personajes para resolver el problema desde que sale el brote. Entonces, la historia comienza con un paquete misterioso que llega a la Casa Blanca, ¿vale? Y a partir de ahí se empieza a desarrollar la historia, se ve la amenaza terrorista y cómo se tiene que resolver. Para eso vamos a contar con un grupito de gente, que uno es un informático, la otra es una doctora del MIT, del MIT de Boston, y de allí de Massachusetts. Y un epidemiólogo, que es el protagonista, uno de los protagonistas, el mando, que no sabe nada de medicina, sin embargo tiene buena formación del FBI, experiencia, y sabe cómo manejar el asunto, ¿no? Y este grupo improvisado así, el día de Nochebuena, tiene que acabar, o sea, el día de Nochebuena, porque toda la noche se la pasan corriendo, viajando y viendo cosas y descubriendo cosas, y tienen que solventar el problema, porque el problema de ser algo pequeñito puede ser algo muy gordo que amenace, pues, la seguridad nacional, ¿no? Y esa es la trama. Muy, Resolver muy un Dan ataque. Brown, ¿no? Muy Dan Brown Sí, esa... bueno,
tengo que decirte que más que Dan Brown, a mí me bautizaron como Michael Crichton, la verdad. Porque en algunos foros de la época, que ahora ya parece que foros lo vemos como una cosa tan lejana, ¿no? Sí, como Porque como tenemos algo del pasado. Sí, sí, antes habían foros porque no teníamos WhatsApp y entonces la gente se comunicaba a través de los foros. Y había hasta peleas. Sí, 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 sí. Sí, habían Y riñas, vamos, y bueno, unas ideologías y tal. en esos foros nacieron la mayor parte de los creepypastas, nacieron personajes súper famosos, ¿no? Y Mm. es curioso antes, y es curioso lo mucho que cambian las cosas en tan poco tiempo. En tan poco tiempo, es cierto, es Y en cierto. cambio nos Porque parece que ha sido una eternidad. tú fíjate que yo cuando estaba escribiendo, para que veas cómo son las cosas, o sea, yo en mi casa, no, cuando yo estaba escribiendo El vuelo de la luciérnaga, yo no tenía internet en casa. Entonces, el internet ya lo puse después. Iba a la biblioteca con una caja de disquetes y entonces, sí, sí, de aquellos Con de los uno como... floppy. Sí, sí, con un disquete de un mega con 44 y lo que hacía era descargarme las páginas, guardármelas en el disco a la página completa. Y entonces ya en mi casa me ponía y metía el disquete en el ordenador y entonces veía la página, la estudiaba, la Ibas, analizaba ibas y de haciendo ahí labor vas... de investigación, ¿no? Sí, 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 pero yo me iba a la biblioteca, vamos, de hecho aproveché un tiempo que estuve en el paro para ponerme a trabajar en el libro, me iba todas las mañanas a las 9 de la mañana, estaba en la biblioteca hasta las 2 de la tarde, Qué que, bueno. que la cerraban, y por la tarde escribía y analizaba y estudiaba lo que había visto por por la mañana. Y de hecho me llegué a juntar con 4 o 5 cajas de disquetes. O sea, y los iba numerando con unas pegatinas, 1, 2, 3, 4. Y así, y entonces me los pasaba todos al disco duro, y en el Ujú. disco duro ya trabajaba, ¿no? Los vaciaba y volvía al día siguiente y los llevaba limpios y así. O sea, era Vaya tela. alucinante porque me cabían 3 o 4, no te creas tú que me cabían muchas, me parece que No, me cabían no, 3 o 4 páginas en cada no disco. cabían, no cabían excesivamente. Bueno, y en el dos mil No, veintitrés, Rafa, sale a la venta esta joyita que tengo y encima la tengo dedicada de tu puño y letra, sí, ¿vale? pero Porque tuve el placer de ir a tu presentación en Alcoy. ¿Cómo nace El silencio de las sombras? Y cuéntanos un poquito, sin destripar, porque claro, yo sí que he tenido el placer de estar leyéndomelo. De hecho, estoy en la página 303 en Seattle, Washington. Estamos en el 4 de septiembre del 2015. Yo sí que tengo el placer de haberme leído esta joyita, pero ¿cómo nace? Y cuéntanos algo, cuéntanos un poquito, claro, sin dejarles algo para que puedas vender el libro. Ujú. Bueno, sí, lo que quería decir cuando me has preguntado sobre el vuelo de la luciérnaga antes es que, curiosamente, en el año 2007 que yo lo llevé a la editorial, Ujú. se publica en el año 2008, porque lo llevé en octubre, casi llega al 2009. Me parece que en el libro venía al final del 2009, salió en enero, creo. El caso es que yo hablé del coronavirus, del COVID-19, cómo se crea, cómo se hace y cómo se lo cargan. Y le llamé Phantom 19, precisamente porque COVID-19 no me resultaba muy dramático, muy peliculero, ¿no? Y fíjate, Entonces le puse eso y además describo esto, o sea, que se baraja el hecho del confinamiento y tal. Bien, dicho esto, ¿cómo nace el silencio de las sombras? Bueno, pues sí, esto se le porque debe a Nud. es Sí, una el pasadita, silencio. es una pasadita. Está Sí, chulísimo, a mí me ha encantado. sí, está tratado con mucho cariño, la verdad, porque, a ver, era la forma de explicar todo lo que acontece, digamos, dentro de lo que interesa la historia en la Ujú. Segunda Guerra Mundial y cómo un hombre
ya anciano, relata lo que estaba oculto, de alguna manera, ¿no? Porque Knut es un muchacho noruego que cuando los nazis invaden Noruega, pues están allí, está alistado y tal, pero claro, en vista de que perdieron, nada, que duraron 2 o 3 meses, o sea, tampoco duraron tanto, pues se tiene que exiliar en Inglaterra y allí en Londres, pues bueno, es fichado, instruido por el ejército y como el chico destaca un poco en ingeniería, pues al final pues entra parte de lo que se llamó la nueva oficina, el MI6, que se crea justamente con la oficina de la CIA, que era OSS en aquella época. Entonces, le encargan, junto con otros compañeros, un comando, le encargan que averigüen el proyecto nuclear de la Alemania nazi. Con lo El cual agua tienen pesada. que... Sí, pero ya había, como se explican al principio del libro, en las operaciones que se realizan, para algunas son infructuosas y la única que consiguen fue la de Telemark, que en Noruega, donde sí consiguieron sabotear un poco el tema, ¿no? Y luego también en el lago, donde hunden el barco, ¿no? Pero también los alemanes no son tontos, porque siempre lo hemos visto en las películas que son más tontos que Abundio, pero resulta que no no son tan tontos. Y lo que hacen es que van por diferentes caminos para llevarse el agua pesada, que era lo que ellos también necesitaban, ¿no? Para llevar todo el proyecto. Sin embargo, pues bueno, ellos consiguen descubrir dónde están realmente el proyecto Uranio, que es como se llama, y robar las bombas atómicas que luego se utilizaron los americanos contra Japón. Bueno, ahí hay una serie de cosas que se van explicando y a Una medida serie que vas avanzando en la de historia, tramas chulísima. sí, y además luego confluye porque todo esto lo estás viviendo desde un punto de vista en primera persona, narrado en un diario a través de un difunto. Ujú. Pero ¿cómo llega esto cómo llega a ti, ¿no? ¿Cómo llega esto al lector? Bueno, pues llega a través de la nieta, que conoce a un freelance, a un tío que tiene una página web y se gana la vida como autónomo, que es freelance en inglés, y de alguna manera, pues el tío hace algunas publicaciones y va, en fin, tocando un poco las narices al gobierno con su página, y ella pues lo va siguiendo y entonces es un poco, tiene mucha parte de mí, Axel Fane, ¿no? Iba, Mucha parte iba a de decírtelo, conspiración. iba a decírtelo. Digo, porque tiene, se parece muchísimo a ti, ¿no? Pero Sí, aparte bueno, pero en el carácter, en el la, físico no, él es más guapo. la potencia que tienen todos esos personajes es brutal. La Sí, potencia que tienen es impresionante. Porque es que realmente vamos, son personas que tú puedes ver a diario en la calle. ¿Me entiendes? mm, Yo me quedé alucinado. Me quedé alucinado. Y sí, este se parece muchísimo, muchísimo a ti. Tiene el mismo concepto de... sí, sí, además, bueno, si te das cuenta, o sea, cada personaje tiene su propio carácter y su propia vida, en el sentido de que Nut, por un lado, lo ves que es un hombre que ya maduro por la edad, cómo habla con la nieta cuando es pequeñita, cómo echa de menos a la mujer, se ve un hombre ya gastado por la vida, ¿no? Sin embargo, los otros personajes están llenos de vida y se meten en follones y tal. Y luego, pues tenemos también al otro, el tercero en discordia, ¿vale? Que es John Barry, al que todo el mundo llama Bond por el tema del compositor, que dentro del que es el malo, digamos, entre comillas, es el malo, Sí, es es el menos bueno. bueno. Sí, el menos bueno, en este caso, ¿no? Y bueno, pues esas tres historias tienen que confluir. Entonces, para no ir repitiendo, lo que ocurría es que a medida que vas narrando, que vas leyendo lo que dice Nut, cuando entras en la etapa, en la parte actual, al presente, con Axel y con Agnes,
¿qué te ocurre? Que es como si ellos también lo hubiesen leído, entonces te hacen el comentario, ¿no? Pues esto, lo otro, que es quizá lo que tú pensarías. Y si te das cuenta, hay una controversia enorme entre la chica y el chico, el Y el protagonista, chico, porque sí. entre ellos se van contradiciendo, no que se contradigan, sino que cada uno quiere tener una postura un poquitín más, digamos, Axel es muy incrédulo ante todo esto y la otra tiene una verdadera pasión por el abuelo y crea a pie A juntillas pie lo que le juntilla. explica, ¿no? Pero, y el otro, pues digamos que pone una parte más, digamos, reflexiva, racional, dudando un poco de todo lo que se va diciendo, ¿no? Bueno, pues ahí hay una investigación detrás de toda esa historia que, digamos, adorna todo lo que yo quiero decir, pues hay una investigación de casi 7 años, en el Ujú. sentido de que ahí se ha ido elaborando y trabajando, estudiando mucho, buscando muchísima documentación que no está al alcance de lo normal, porque no es una cosa que se mantiene oculta y no interesa en absoluto. No es muy oficialista toda esa documentación. La verdad es No, no, que no. Además, de hecho, tuve que buscar en fuentes bastante complicadas. Bastante complicadas porque muchos de los textos algunos venían en castellano, pero otros venían en ruso y otros en inglés. Entonces, el de inglés no me costaba tanto, porque yo hablo inglés, pero el ruso tenía que utilizar el Google y a veces ni yo mismo me entendía lo que el Google me traducía, ¿no? lo que te quiere decir. Claro, entonces tuve que buscar más, digamos, tecnicismos, porque dentro del tecnicismo sí que lo traduce bien. Porque si tú traduces directamente del ruso o de otro idioma, ¿no? Del que sea, por ejemplo, de un foro, de un blog o de alguna página web donde lo ha escrito un autor, pues la idiosincrasia de ese autor te va a poner gentilicios, te va a poner cosas que a nosotros, que a lo mejor Google lo interpreta de otra manera, De que otra para manera. nosotros no tiene nada que ver. Ahora, sin embargo, buscas textos donde son técnicos y especifican, utilizando un lenguaje técnico más universal, pues ahí sí que encuentras la traducción es bastante más acertada y correcta. Sí. De forma que entonces ya te haces una idea global de todo esto. Por ejemplo, hay un documento que ya no está en la red. Lo que pasa que yo, como me acostumbré, porque tú fíjate cómo son las cosas, yo me acostumbré a guardar todas las páginas web que yo me llevaba en los disquetes escribiendo El vuelo de la luciérnaga. Cuando escribí El quinto apóstol, lo que hacía, como ya tenía internet, pues lo que hacía era guardarme las páginas en el disco duro. Y con este he hecho exactamente igual. Entonces yo me guardaba las páginas y las convertía en PDF directamente. De forma manera que las páginas que ya han desaparecido actualmente, yo aún las conservo en PDF. Y el artículo, uno de los artículos donde yo saco la reunión que tiene Rothschild con Hitler en Ujú. Suiza y donde se dice cómo se provocó la Segunda Guerra Mundial, es de un artículo ruso hecho por un catedrático en economía que se titula Los bancos provocaron la Segunda Guerra Mundial. ¿Eh? Y de ahí saqué toda esa información. Que aviso que ese tema tiene un programa entero. Ese tema tiene un programazo entero. Pero entero. Y Sí, más tú y sí. yo que nos conocemos y sé que sabes mucho del tema. Lo que pasa que hoy no tenemos tiempo porque esto es una biblioteca, pero vaya tela. Pero sí, sí que sí, yo creo que también han condenado muchísimas páginas web. Han cerrado, al igual que muchísimos vídeos en YouTube, ahora más recientemente. Yo Uh recuerdo -huh. páginas de antes que ya ni siquiera existen, o foros así un poco conspiranoicos para los que somos poco oficialistas y han cerrado. Y no Sí, sí, entiendo. sí, sí, sí. O sea, bueno, Ha o han cerrado, cerrado han o cerrado. los han cerrado, una de dos.
No sé cómo decirlo Por ejemplo, finamente para que no me cierren a mí. mira, YouTube censura cualquier cosa que no esté dentro de su línea oficial. Yo, por mi trabajo, tenía que publicar un vídeo que se estrena hoy a las 10 de la noche, por si todo el mundo... Bueno, hoy... eh, sí, se estrenó el viernes. El viernes. El viernes se estrena a las 10 de la noche. Entonces, es un documental que habla sobre lo que está pasando. Es antiguo, es del año 2011, pero se llama Drive y se puede encontrar en YouTube. Pero lo que me ha pasado es lo siguiente, es decir, lo he publicado con el nombre de título de Drive y tal, y YouTube me lo censura. Me lo censura, además me dice que como sigue así me cierra el canal de Cope. Entonces digo yo, ostras, pues lo tengo que quitar. Bueno, pues yo tengo otra cuenta, tengo una cuenta donde yo cuelgo mis conferencias, ¿vale? Y la abrí para no verme afectado. Digo, si me lo cierran, pues bueno, tampoco pierdo nada, ¿no? Y lo abrí con el canal de nombre de Silvia Cid, ¿vale? Y Silvia Cid, que fue un personaje que yo me inventé, pues ahí puse, bueno, pues lo he puesto, ese mismo documental, y con otro título, y entonces ahí no me han censurado nada, ¿no? Está con otro título. El caso es que El algoritmo de Matrix no te acaba no, de ver. no, 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 no lo he detectado todavía. Y lleva puesto toda la semana, llevaba puesto, y cada 2 por 3 entraba a ver si todavía estaba, y Bueno, efectivamente no, estaba. no Bueno, hables muy fuerte porque seguro que hay alguno que tiene la piel muy fina y lo denuncia. Ya sí, sabes. no, por eso no, sí, eso también. Pero bueno, el caso es que entré en el canal y de los 11 o 12 vídeos que tenía, solo me quedan 4. Los demás me los han borrado todo por, ojo, desinformación médica, desinformación no oficial y ir contra las normas de la comunidad. Entonces yo podía apelar y les mandé una carta a través les escribía del cuadrito este que dejan, ¿no? Donde tú puedes apelar. Y les dije que quiénes eran ellos para decidir lo que es o no desinformación médica. Porque si es así, me tienen que enseñar su título de medicina, como yo tengo el mío. Entonces, si es desinformación médica, ellos tienen que demostrarme que son médicos para saber si realmente está mal. Claro, para Pero claro, rebatirte. Para para rebatirte. rebatirme algo, me lo tienen que demostrar. O sea, tú no puedes llegar a un mecánico del coche, a un mecánico y decirle, oye, yo, mira, pienso que tú no eres que tú esto que estás haciendo está mal hecho porque a mí no me parece bien, ¿vale? Y él te puede decir, bueno, pero es usted mecánico para saber qué le he hecho yo al coche. Si no eres mecánico, no puedes rebatir una cosa. Si no Claro. sabes de una cosa, no puedes hacerla. Pero claro, ellos, ¿qué pasa? Se rigen por las normas de lo que le marca la élite y chimpún, que son los que les pagan. Bueno, pues han desaparecido miles de vídeos. Tú Ujú. ya no encuentras vídeos de ovnis como había antes. Ni siquiera encuentras vídeos sobre conspiración. De hecho, hay un vídeo que ya creo que está desaparecido, que se llamaba La Corporación, que duraba 3 horas, que era brutal. Y eso está desaparecido. Porque yo ya no lo Claro. encuentro como lo encontraba antes. Y En si lo el encuentras, momento mejor en una calidad en pésima. el momento en que huele a Black Rose, etcétera, etcétera. Claro. En cuanto. No te Claro. preocupes. No te No, no, preocupes. no, no. Le interesa a YouTube y a la élite que la gente vea vídeos de idiotas, vídeos idiotas. Gatitos que miran a la taza del váter. Los Eh, shorts. un- sí, cosas así. Y además, mientras más cortos, mejor. Porque quieren la cosa instantánea. Crear algo hacer que vean algo que requiere un esfuerzo, vamos, eso, Buf. insufrible. Ah, Y sí, sí, nada, nada, nada. de hecho, tenemos un Eso es amigo. así, Rafa. Estamos en la cultura del clic, de la inmediatez Sí, sí, y sí, de la sí. estupidez. ¿No? Muchas veces se lee poco, se piensa menos.
y cada vez vamos, claro, así nos luce el pelo, ¿sabes lo que te quiero Así nos decir? luce, desde Así luego. nos luce. Bueno, Pero Rafa, para ya todo. casi que tenemos que dejarlo, pero yo quiero que nos digas dónde podemos encontrar. Primero, quiero que me digas qué proyectos tienes. Y luego ya que me digas dónde puedes encontrar tus libros, porque claro, la gente, una vez te conozca, que yo recomiendo a Rafa Benítez como autor y como persona. Si lo conocierais, es realmente entrañable. Eh, Venga, dispara, dame tu mejor tiro. Vamos a ver, mis proyectos. Estoy escribiendo un libro del que tú leíste 20 Mm, páginas, mm, ¿vale? Y de hecho, bueno, el personaje principal es un abogado. Yo de mm. derecho sé bien poco. Entonces, ¿qué he tenido que hacer? Pues casi estudiarme la carrera de derecho. No, pero bueno, en parte, ¿no? Me Pero he en tenido parte. que informar y documentarme porque como la acción se desarrolla en Estados Unidos, pues he tenido que documentarme sobre los procesos de derecho que allí se está utilizando, ¿no? Cómo funciona el sistema judicial. Hay una página web muy interesante que es del gobierno de Estados Unidos, viene en castellano, donde en Estados Unidos, para el que no lo sepa, existen dos idiomas oficiales, el inglés y el español. Mm. Entonces, todo el gobierno de Estados Unidos tiene su página tanto en inglés como en español. En ruso y chino todavía no, pero eh, Ese tirito. pero, pero en español sí que lo tiene y entonces sí que hay unas cosas muy interesantes que te ayudan a comprender los procesos legislativos de allá porque cada estado también se rige en sus propias leyes, ¿no? Claro. Y he tenido que documentarme sobre eso. Es un proyecto intenso, interesante, que además denuncia el tema de los derechos humanos y también cuestiona mucho la ideología religiosa, sobre todo la católica. Y está bastante chulo. Ahora mismo está parado porque es que yo no doy a más. Y como tengo las presentaciones, me voy a Madrid el próximo viernes, estoy en Madrid y luego tengo Alicante y tengo varias cosas, firmas del libro, del Silencio de las Sombras, pues hasta que esto no acabe un poco, yo creo que hasta agosto no retomaré digamos otra vez el La libro. escritura, Que el proceso de normalmente, escritura. sí, yo no sé por qué, pero los tres libros los he iniciado siempre en octubre. Siempre me pongo en octubre, quizá porque es que en verano es muy agobiante el ordenador, da muchísima calor. Entonces, a veces el calor no es muy bueno para escribir, a no ser que escribas de noche, que de noche sí que también me gusta De noche un poco, con ¿no? la ventanita abierta. Sí, bueno, yo soy de los que empecé a escribir de noche, me gusta mucho la noche porque encuentras emisoras muy chulas que ponen música muy buena y casi no hablan ni dan publicidad y hay una musiquita suave y mientras vas escribiendo, estudiando, porque Mm, esto requiere muchísimo, lo que yo hago requiere de muchísima investigación porque no quiero meter bulos en mis libros. Es decir, lo que yo pongo es una cosa que está documentada y cotejada y además se puede encontrar en Internet fácilmente. Simplemente tienes que poner aquello que buscas. Por ejemplo, en El Silencio de las Sombras, la opinión que da Axel sobre Abraham Lincoln, que es una cosa que muy poca gente sabe. Pero tú solamente pon Abraham Lincoln, el Congreso recibe a negros, así, ¿eh? No personas de color, ni tienes que ponerlo así, porque si no, no lo encuentras. Si pones personas de color o pones afroamericanos o algo así, no lo vas a encontrar. Tienes que buscar Abraham Lincoln en el Congreso recibe a negros. Y entonces, o en la Casa Blanca recibe a negros. Y entonces sale el testimonio real de lo que Abraham Lincoln dijo cuando lo recibió, que vaya lo tela. pone en el libro. Sí, 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 Porque sí, eso sí, es, sí. eso es textual, es decir, no es una cosa que me haya inventado yo, sino que eso lo cogí corta-pega porque era textual de lo que dice él. El Claro, es que resto no. tus trabajos requieren de muchísima documentación, ¿no? Porque encima son libros que
tampoco es que sean polémicos, ¿no? Pero sí tratan No, aspectos que la gente no conoce o que desconoce. claro. Desconoce, porque la gente también desconoce muchísimas cosas de la historia. Mm, Entonces, bueno, tú siempre sabes que hay gente que es ingeniera de todo, ¿no? Y juez, ¿no? Y juez de casi que todo también, y pretenden juzgar algo que no saben que claro. está ahí. No, Pero y bueno, que eso lo, por lo menos que les haga pensar, que les haga pensar un poquito y pues eso, cuestionarse las cosas. si escribieses fantasía épica como yo, no tendrías ese problema. No, claro, porque en la fantasía de que, como haces tú, todo sale de tu cabeza. Mi Entonces mundo, es mis el reglas. mundo, el universo que tú te has creado, tú pones tus reglas, matas, vives este personaje, lo haces, pero dentro de un contexto también, Claro, porque, a sí, ver, sí, no, desde luego. Lo que tú, pasa que tú por... lo tuyo cuando citas, por ejemplo, algo o citas un pasaje de la historia, vamos a ver, Jolín, tienes que tener muchísima certeza de lo que estás diciendo, porque siempre tienes el típico que parece que se compre el libro para poner el grito en el cielo en Twitter. ¿Sabes lo que Ujú. te quiero decir? Pero bueno, es que los ofendiditos, pues es lo que hay, que tampoco hay que darle Sí, bueno, más importancia. pero es como todo, es negar la evidencia. Es decir, Sí, que yo, si a mí alguien me dijera, oye, que esto te lo has inventado, que le podría decir, pues mira, no, toma, aquí tienes el toma, enlace toma y ahí lo y toma. tienes. Exacto. Y ahí lo Bueno, tienes y verás además, como lo que yo te digo es una cosa que es oficial. ujú, Porque además tampoco me quiero pillar los dedos en un blog de alguien que ha dado su opinión, sino que sea oficial. Por ejemplo, lo de Benito Mussolini, eso está publicado tanto por el ABC como por El Mundo. Entonces, esas fuentes, digamos, entre comillas, son oficiales. sí, ¿Vale? sí, Entonces, claro, es como el National Geographic. y Del tienen National sus Geographic, hemerotecas, ¿eh? Y tienen sus claro, es hemerotecas, que eso está ahí. pero es que si tú pero tú fíjate una cosa muy curiosa, porque la hemeroteca es la mayor herramienta y la más importante casi para un escritor. Claro, Porque yo he sacado documentos del National Geographic del año 1983, donde no había en el mundo toda esta censura mediática ni todo este lavado de cerebro que hace que hoy día estemos con un pensamiento único, sino que entonces las cosas se cuestionaban. Y en el año 1983 National Geographic publicaba cosas sobre la Segunda Guerra Mundial, mm, interesantísimas. La editorial Salvat, yo no sé si tú te acuerdas de la editorial Salvat, sacaba una colección sobre la Segunda Guerra Mundial, que yo me acuerdo que le compraba a 25 pesetas el fascículo el y yo fasciculito. los iba comprando y coleccionándolo, que aquello aquello no se acababa Y no nunca, se acababa, no se era acababa como una nunca. hipoteca. Sí, 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 de verdad, 25 pesetas a la semana. Y no se acababa nunca, y venía un fascículo que tenía 10 páginas. Sí, Bueno, pues de la enciclopedia Salvat, tú te metes a buscar artículos de entonces, del año 80, 79, 78 más o menos, que era cuando yo coleccionaba aquello, lo buscas por internet porque están, ¿eh? Están. Buscas fascículos de esos y encuentras cosas que hoy día sí, sería impensable que las dijeran, pero alucinarías. totalmente. Alucinarías. Bueno, Rafa, ya para acabar, para que Vale. los directores de Curiositats TV no nos corten la cabeza en esta primera, en esta primera y a lo mejor última biblioteca, Última. ¿vale? Porque nos hemos pasado de tiempo, pero es que, claro, es que, ¿cómo te voy a dejar? Pero si es que, si esto le hacemos un programa de 4 horas y no terminamos, y Y no no termina. terminamos. Vale, bueno, cuéntame, Rafa, ¿dónde podemos encontrar tus libros y en qué redes te mueves y en qué ámbito te Mm. mueves? Bueno, vamos a verlo por dos redes, o sea, dos caminos. Uno es el camino normal, es decir, buscarlo a través de la propia editorial, aliar ediciones o poner simplemente el silencio de las sombras en Internet y ya te sale aliar ediciones, Amazon, el Corte Inglés, en fin, te sale un montón Mm, de te cosas. sale todo. ¿Vale? Y otra, si lo quieren a través, por ejemplo, que yo se lo firme, se lo dedique y se lo envíe,
pues que se pongan en contacto con mi correo electrónico, rafael.benitez@hotmail.com, y ya, y bueno, pues me pone en contacto, oye, quiero un libro. Pues muy bien, yo le digo la manera que lo tiene que conseguir y se lo firmo y se lo envío y chimpún. Y ya está. Yo Es tengo la la otra suerte de que manera. tengo los dos, los tengo firmados. Bueno, se los firmó a mi hija. Sí, 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 bueno, No sí. consintió el tío firmármelos a mí, pero bueno, si se lo firma a mi hija, mejor que a mí. Y bueno, Rafa, pues tío, que ha sido un placer y yo te considero un amigo. Tú has Yo también. sido mentor mío en alguna que otra presentación y, y nada, que es para ser la primera biblioteca, quien mejor que Rafa Benítez, muy buen amigo y mejor escritor. Muchísimas gracias, Raúl. Que tú no te quedas atrás, ¿eh? ¿Eh? Sí, pero Que aquí no no te hemos quedas venido a atrás hablar de tú. mí. Aquí se habla de vosotros. El día que tú me entrevistes a mí, entonces Ajá. ya hablaremos de este hobby. Y esto es todo para ti y tus libros, que son dignos de ver, tener y conservar. Pues bueno, amiguete, con esto hemos terminado esta biblioteca. Espero que dirección no nos meta muchísima caña porque nos hemos ido bastante. Y bueno, que un abrazo fortísimo y espero verte pronto, pronto, muy pronto. Muchas gracias. Un Gracias a abrazo. ti. Un abrazo.